Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, estamos en la parte de las presiones parciales de los gases ideales, pero esta vez tomando en cuenta las presiones precisamente parciales de Dalton, ¿no es cierto? Donde Dalton, decíamos, John Dalton más que todo, fue un investigador químico, quien por primera vez dio a conocer estas leyes, ¿no es cierto?, de las presiones parciales cuando se mezclan dos o más clases de gases, ¿no? Bueno, hacíamos el dibujo de este recipiente donde decíamos de que existe diferentes tipos de gases. Habíamos indicado en este recipiente, obviamente cerrado, ¿no es cierto?, donde el volumen se mantiene constante, decíamos, y la temperatura también se mantiene constante. Y de acuerdo a la ecuación de estado, ¿no?, de donde hemos despejado la presión de la ecuación de estado, y considerando de que se tiene diferentes tipos de gases, las hemos tomado en cuenta con número de moles del gas A, número de moles del gas B, número de moles, perdón, esta sería la C, ¿no? Número de moles, en este caso, del gas C, y así decíamos, podemos ir, en este caso, agregando en este recipiente otro tipo de gas más, ¿no? Otro tipo de gases, ¿no es cierto? Es así de que, por ejemplo, aquí indicamos con un solo gas, ¿no es cierto? Tenemos presión 1 por volumen, esto es igual a número de moles de ese tipo de gas, 1 hemos llamado, la constante R multiplicada por la temperatura. Como ustedes recordarán, esta es la ecuación de estado, ¿no es cierto? Pero aplicado para un tipo de gas. Ahora, si agregamos otro gas a este mismo recipiente, ¿no?, entonces va a tener una presión 2 por volumen. Esto es igual al número de moles también de este otro tipo de gas. La constante R multiplicada por la temperatura. Ahora, para obtener una fórmula general, ¿no es cierto?, vamos a combinar estas dos ecuaciones. Y la combinación que hemos realizado es dividiendo precisamente estas dos fórmulas, digamos, ¿no? Donde presión 1 por volumen dividimos entre presión 2 sobre volumen. Y también dividimos los lados derechos, ¿no? Número de moles 1, la constante R multiplicada por la temperatura, acá está, dividido entre el número de moles 2, dividido la constante R multiplicada por la temperatura. Pero como hemos indicado de que volumen y temperatura se mantienen constantes, entonces simplificamos directamente volumen con volumen, temperatura con temperatura, y obviamente como la constante R es la misma, también vamos a simplificar constante R, constante R. ¿Qué nos queda? Nos queda presión 1 sobre presión 2, esto es igual al número de moles 1 sobre el número de moles 2, ¿no? Y si vamos expresando de otra forma, es decir, número de moles N1 lo traemos al otro lado a dividir, ¿no es cierto?, al lado izquierdo. Pero en cambio, presión 2 pasamos al lado derecho, en este caso multiplicar. Entonces, por lo tanto, nuestra fórmula quedará de esta forma, ¿no es cierto? Relacionando precisamente presiones y números de moles, por si acaso. Ahora, si queremos realizar N mezclas, es decir, en este caso, gas A, gas B, gas C, gas D, gas E, etcétera, más tipos de gases, entonces generalizamos esta formulita, ¿no? PI sobre NI, esto es igual a PT sobre NT. Pero, ¿cuál es el significado? En este caso, la E significa, o va a adquirir los números, ¿no es cierto?, de 1, 2, 3, 4 números naturales, acá 5, 6, etcétera, pero para cada gas. En cambio, esta PT significa la presión total del gas, ¿no es cierto?, en este recipiente. Y NT significa el número total de moles que existe también en este mismo recipiente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, podemos notar, basándonos en esta formulita, ¿verdad?, de que la presión total, ¿no?, de la mezcla de todos estos gases, les repito, que está en este recipiente, va a ser nada más que igual a la suma de las presiones parciales de la presión del gas A, más la presión del gas B, más la presión del gas C, y más así tomando en cuenta otros tipos de gases más. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, para ir aclarando estas presiones parciales, a ver, nos planteamos un ejemplo donde vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Ejemplo, decimos, un recipiente contiene 64 gramos de metano. Sabemos que el metano es un gas y la fórmula es carbono, hidrógeno 4, ¿verdad? ¿No? ¿Recuerdan ustedes? En el capítulo de gas, de química orgánica que hicimos, ¿no? Y 51 gramos de amoníaco. Amoníaco, su fórmula química es nitrógeno, hidrógeno 3. ¿No es cierto? Siendo la presión de la mezcla 1.5 atmósferas. Pues una vez mezclando estos dos tipos de gases, el metano y el amoníaco, en el recipiente que les indicaba, enseguida vamos a dibujar. La presión total es 1.5 atmósferas. Ahora, fíjense, si se agregaron, nos indica 32 gramos de metano y 102 gramos de amoníaco. La pregunta es calcular la presión final, si el proceso fue a volumen y temperatura constantes. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo vamos analizando este ejemplo? Donde nos pide que calculemos la presión final. Una vez que hemos agregado al mismo recipiente, obviamente, estas cantidades de metano más antes y luego también de amoníaco, ¿no? Entonces, como podemos notar, en este envase, bueno, nuevamente realizamos el dibujo, ¿no? De este envase, ¿no es cierto? Está contenido dos tipos de gases, ¿no? Metano y también, por otro lado, el amoníaco. Vamos a tomar en cuenta de que el metano es este tipo de gas. Este es el metano, ¿sí? Representamos de esta forma. Y el amoníaco vamos a representar de esta forma, ¿no? Este es el amoníaco, los cuales ocupan este mismo volumen y están a la misma temperatura, por si acaso. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son los primeros conceptos que vamos a tomar en cuenta? Decimos de que los moles iniciales son, que indicamos, los moles iniciales, bueno, los moles iniciales indicamos son, ¿no? Entonces, los moles iniciales llamaremos N1, podemos llamar N1, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles del metano, o sea, del CH4, más el número de moles, en este caso, del amoníaco. ¿Sí? ¿Cómo hallamos este número de moles iniciales? Pero también este número de moles iniciales va a ser igual a ¿qué? Número de moles, en este caso, del metano, ¿no es cierto? Va a ser igual también en este caso a masa sobre volumen. Aplicando perdón, no volumen, sino más bien el peso molecular, ¿no? Pero si estamos hablando, en este caso, del metano, obviamente va a ser la masa, en este caso, del metano, del CH4, ¿no es cierto? Y también va a ser el peso molecular, en este caso, del metano, ¿no? El CH4. Y a la vez también vamos a sumar el número de moles del amoníaco, el cual también podemos representar, en este caso, con, a ver, la masa del amoníaco, o sea, el NH3, ¿no es cierto?, dividido entre el peso molecular, precisamente, también del amoníaco. Hablamos de NH3, ¿no es cierto? ¿Y cómo hallamos este número de moles? ¿No? Entonces, para ello, vamos a realizar el cálculo inicialmente de los pesos moleculares de estos gases, ¿no es cierto?
¿Cómo realizamos este cálculo? Recordamos, fíjense, de que los pesos atómicos, indicaremos atómicos, son indicados, ¿no? Como acá participan, en este caso, participa el carbono, del carbono vamos a tomar en cuenta 12, ¿sí? Del hidrógeno, en este caso tomamos en cuenta 1, ¿no es cierto? Y del nitrógeno vamos a tomar en cuenta 14. Esos son los pesos atómicos de estos elementos, ¿no es cierto? Ahora, pesos moleculares. ¿Cómo calculamos pesos moleculares de estos gases? Pesos indicamos en este caso moleculares. Por ejemplo, más antes vamos a acudir al metano, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, pesos moleculares, indicamos del metano, ¿no? El metano, bueno, la fórmula es carbono, hidrógeno 4, ¿no es cierto? Entonces, si es carbono, hidrógeno 4, ¿qué idea nos da eso? Fíjense, de que se tiene un carbono, ¿verdad? ¿Sí? Y se tiene cuatro hidrógenos, ¿no? En otras palabras, va a ser 1 por 12, ¿sí? Y va a ser, en este caso, 4 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a 12. Bueno, acá directamente 4. Por lo tanto, el peso molecular, en este caso del metano, ¿sí? Estamos hablando de 16 gramos sobre mol. De esa manera calculamos el peso molecular del metano, ¿no? También por otro lado, del amoníaco, su fórmula es nitrógeno, hidrógeno 3, ¿no es cierto? En este caso decimos, participa un nitrógeno, ¿verdad? Y participa 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces, realizamos la operación 1 por el nitrógeno, pero el peso atómico del nitrógeno es 14. Esta operación nos va a dar 14 nada más. Acá 3 multiplicado por el hidrógeno. Hidrógeno es 1, y acá vamos a tener 3 nada más. Realizando esta suma, ¿no es cierto? 14 más 3, sabemos que es igual a 17. Gramos sobre ¿no? Esos son los pesos moleculares, les repito. Del metano, 16 gramos mol, ¿no? Y del amoníaco, 17 gramos mol. Entonces, una vez conocido ya estos valores, va a ser posible reemplazar. Por tanto, decimos, a ver, por tanto, reemplazamos acá, ¿no? Fíjense, reemplazamos en esta relación precisamente, ¿no es cierto? Para calcular el número de moles, en este caso inicial, ¿no es cierto? Y notamos que, este número de moles inicial va a ser igual a ¿qué? A la masa del metano más antes, estamos hablando, fíjense, de 64, ¿no es cierto? 64 gramos, ¿no? Dividido entre el peso molecular de este mismo elemento del metano, ¿no? Y acá, fíjense, es 16, ¿no? 16 gramos, en este caso, sobre mol, ¿no es cierto? Sobre mol. Y realizamos la suma de la masa del amoníaco. Y según los datos, fíjense, la masa del amoníaco es 51 gramos. Entonces vamos a copiar 51 gramos y dividimos entre su peso molecular de este gas de amoníaco, ¿no? Y hemos obtenido 17. 17 gramos, en este caso, mol. ¿No es cierto? Entonces, realizamos esta operación y este resultado, fíjense, nos va a dar, obviamente, en moles. Y acá fácilmente notamos que vamos a simplificar gramo con gramo, y haciendo extremos y medios, mol va a subir al número. ¿No es cierto? Entonces acá realizamos esta operación, 64 dividido 16. ¿Cuánto es? 51 dividido 17. ¿No es cierto? Va a dar números enteros, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, de esa manera, fíjense, acá el resultado que da es 64 sobre 16, bueno, es 4, ¿verdad? ¿Sí? Y si dividimos 51 entre 17 nos va a dar 3. Por lo tanto, 4 más 3, estamos hablando de 7 moles, ¿no? Por lo tanto, esta es la cantidad de moles inicial que se tiene en este recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a llamar en este caso N1. Ahora bien, ¿cómo calculamos los moles finales? Una vez que hemos agregado ciertas cantidades de metano y amoníaco. Los moles indicamos entonces, en este caso finales, diremos, son, ¿sí? Pues acá voy a colocar N, puedo colocar N total, ¿no? O N2 colocaré, ¿sí? N2, ¿no es cierto? Pero esta N2, acá les aclaro, fíjense, una vez que acá se tiene la mezcla, digamos, ¿no es cierto? Inicialmente de 64 gramos de metano y 51 gramos de amoníaco, ¿sí? Ahora, si se agregaron, dice, ahora, ¿qué tal si en este caso, imagínense, acá lo destapamos, ¿verdad? Inmediatamente agregamos otra cantidad más, ¿no? De metano y otra cantidad más de amoníaco. Y nuevamente cerramos rápidamente esta tapa. Entonces, ¿qué cantidad de moles total vamos a tener? Una vez que hemos, les repito, agregado estas cantidades tanto de metano y también de amoníaco. Es por ello, los moles finales va a ser igual a ¿qué? A N1. ¿Pero qué es N1? N1, fíjense bien, es la cantidad de moles total, pero inicialmente, cuando solamente se tenía 64 gramos de metano y 51 gramos de amoníaco. Ahora, lo que vamos a agregar es más el número de moles, prima lo llamaré, ¿no es cierto?, del metano, ¿verdad? Y más el número de moles, también prima llamaré, del amoníaco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos hallando estos moles finales, ¿no? En esta mezcla de gases que tenemos en este recipiente, ¿no es cierto? Para ello nuevamente, como podemos notar, esta N2 va a ser igual a la N1, ¿no es cierto? Más, en este caso, el número de moles agregado, digamos así, ¿no? Del metano. Entonces va a ser igual a la masa del metano, el CH4, ¿no es cierto? Más el peso molecular también del metano, ¿sí? Si ustedes quieren, tómenlo como prima también, no hay ningún problema. Más, en este caso, la masa del amoníaco, NH3, lo tomamos también como prima, y también el peso molecular, en este caso, de este mismo gas, ¿no es cierto? Desde acá vamos a obtener este número total de moles, ¿sí? En el estado final, si ustedes quieren. Entonces acá lo que voy a realizar es la siguiente operación. N1 ya lo tenemos en el instante inicial, estamos hablando de 7 moles, ¿no? Más, ¿pero qué cantidad vamos a agregar? ¿Sí? De metano. Hemos agregado, en este caso, 32 gramos, ¿no? Entonces acá colocamos 32 gramos y dividimos entre el peso molecular del metano. Y el peso molecular del metano, en este caso, hemos obtenido 16 gramos mol. ¿De acuerdo? Más el agregado del amoníaco, ¿no? Y hemos agregado también una cierta cantidad de 102, ¿verdad? ¿Sí? Hemos agregado 102 gramos de amoníaco. Y luego dividimos entre el peso molecular del amoníaco, acá está, ¿no es cierto? Hemos obtenido 17 gramos mol. ¿Sí? Entonces acá nuevamente ustedes notarán de que se va a simplificar gramos con gramos, ¿no es cierto?
Y estos resultados los vamos a tener directamente en moles, ¿no? Por lo tanto, acá el número total de moles en el estado final, digamos, es igual a 7 moles, ¿sí? Más 32 dividido 16, estamos hablando de 2, ¿verdad? 2 moles, ¿no es cierto? Y más también sumamos acá esta otra cantidad de moles. 102 dividido 17, 4, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de 4 moles. Entonces, de esta manera vamos a obtener ya esta cantidad de moles precisamente finales. Perdón, 102 dividido 17 es 6, ¿verdad? Sí. Podemos ir haciendo los cálculos respectivos. ¿No es cierto? 102 dividido 17. Sí, estamos hablando precisamente de 6. ¿De acuerdo? Entonces, sumando 7 más 2 más 6, el resultado que vamos a tener en este caso es 15, ¿no? Estamos hablando de 15 moles, ¿no? Ahora, una vez que se tiene este dato, vamos a acudir ahora a la ley de Dalton, ¿no es cierto? Bueno, esta parte lo voy a usar, ya sabemos que acá se realiza o se tiene ya la mezcla de estos gases, ¿no? Entonces, indicamos, fíjense, decimos de la ley de Dalton. De la ley indicamos de Dalton, ¿no? ¿Qué indica esta ley de Dalton? Nos indica de que, a ver, presión 2 sobre presión 1, ¿no? Esto es igual al número de moles 2 sobre el número de moles, en este caso 1. Es la ley de Dalton. Pero lo que nos interesa en este caso es despejar la presión final, o sea, la presión 2 es lo que nos indica en el enunciado, ¿no es cierto? Entonces, despejando esta presión 2, P1, le vamos al otro lado a multiplicar, va a pasar con presión 1, presión inicial, como ustedes quieran, y multiplicamos con número de moles final dividido entre el número de moles inicial. Esta es la formulita que tenemos que aplicar. Por lo tanto, esta presión 2 va a ser igual a ¿qué? Presión 1. Pero esta presión 1, según los datos que se tiene, ¿no? En el enunciado es 1.5 atmósferas. ¿No es cierto? Multiplicamos por N2. N2 acabamos de calcular. Tenemos como resultado 15 moles. ¿No es cierto? Y N1, el número de moles inicial, ¿no? Acá está. Hemos obtenido 7. 7 moles. ¿Sí? Por lo tanto, la presión final en ese envase, una vez que hemos agregado otra cantidad más de metano y amoníaco, va a estar dada de la siguiente forma. Pero antes, simplificamos moles con moles. ¿No es cierto? Y hacemos la operación de 1.5 por 15 dividido 7, y este resultado nos va a dar en atmósferas. ¿De acuerdo? Ustedes pueden realizar esta operación y el resultado nos va a dar, por lo menos yo obtengo 3,21 atmósferas. Esta va a ser en consecuencia la presión final, les repito, en ese envase, donde hemos agregado una cierta cantidad de gases, ¿no? Tanto de metano y también de amoníaco. ¿De acuerdo? Es así como se va procediendo con este tipo de gases. ¿Sí? A ver, para aclarar un poco más, nos plantearemos un otro ejemplo analizando las presiones parciales de los gases ideales, ¿no es cierto? Y luego, entendiendo la presión total que existe
en ese envase donde están varios tipos de gases, esa presión total va a ser igual a presión de un gas más la presión del otro gas más la presión del otro tipo de gas, etc. Se pueden mezclar más gases, en este caso, en ese recipiente, ¿no? A ver, entonces acá indicamos otro ejemplo para analizar presiones parciales de los gases basándonos en las leyes de Young-Dalton, ¿no? Decimos entonces, se mezclan, acá les indico el enunciado, se mezclan, decimos, a ver, 0,6 moles de amoníaco. 0,6 moles de amoníaco, digamos, ¿no? Ya conocemos la formulita de amoníaco. No está por demás recordar, acá en paréntesis coloco NH3. Es la fórmula química del amoníaco, por este caso. ¿No es cierto? Con 12 gramos de etano. Con 12 gramos indicamos de etano. Ustedes ya conocen la fórmula química del etano, ¿no es cierto? Es carbono 2, hidrógeno 6, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la fórmula química, en este caso, del etano. Y 29 gramos de butano. Y 29, indicamos gramos de butano. ¿Cuál es la fórmula química del butano? ¿Cuántos carbonos? Bet, et, pro, but. 4, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, aplicando la formulita, ¿no es cierto? Hidrógeno 10. Es la fórmula química, ¿verdad? Del gas butano. Ahora, fíjense, coloco acá, punto seguido, la presión, decimos, la presión indicaremos de la mezcla, la presión indicaremos de la mezcla, ¿no? Es de 3 atmósferas. Vamos a tomar en cuenta la unidad de atmósferas. La pregunta es, calcular presiones parciales. Calcular, indicaremos, presiones parciales, diremos, de cada gas. De cada, indicaremos en este caso gas. ¿Se entiende el enunciado? ¿Sí? Acá estamos indicando, se mezclan 0,6 moles de amoníaco, es un gas, con 12 gramos de etano, también es un gas, ¿no es cierto? Y 29 gramos de butano, ¿no? Ahora, la presión de la mezcla es de 3 atmósferas, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos plantea es de que calculemos más bien las presiones parciales, en este caso de cada gas, ¿no es cierto? Pero nuevamente acá voy a dibujar otra vez este envase, ¿no es cierto? Donde esta vez se tiene 3 tipos de gases, ¿sí? Vamos a asumir de que, por ejemplo, el amoníaco es este tipo de gas, estas son las moléculas de amoníaco. Luego, etano. Vamos a asumir de que etano es este otro tipo de gas. Bueno, algo así más o menos. Y también tenemos el gas butano. Butano vamos a representar de esta forma las moléculas precisamente del gas butano. ¿Sí? Ahí están los 3 tipos de gases, ¿no? Y la presión total ahora, fíjense, de estos gases precisamente es de, acá nos indica, es de 3 atmósferas, ¿sí? Ahora, si es de 3 atmósferas, a ver, iremos entonces
hallando las presiones parciales de cada, de cada gas. Dibujamos un poco mejor. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos analizando este problema? Decimos antes hallando número de moles. Aquí decimos hallando, indicaremos número de moles. ¿Sí? Del amoníaco no hay mucho problema, ya está en el enunciado del amoníaco, ¿no es cierto? Los moles, en este caso de NH3, podemos indicar acá, NH3, número de moles, ¿no? Bueno, número de moles, en este caso del amoníaco, NH3, ¿no? Acá está el enunciado, nos indica que es 0,6, ¿no ven? 0,6 moles, ¿no? Del amoníaco, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con el etano? ¿Sí? A ver, decimos estamos del etano. ¿Cuál será el número de moles en este caso del etano? ¿Qué datos tenemos para hallar el número de moles de este gas etano? Fíjense, acá nos indica solamente la masa, 12 gramos. ¿No es cierto? Entonces, necesariamente vamos a tener que aplicar la formulita de que el número de moles, en este caso del etano, me refiero a carbono 2, hidrógeno 6, ¿no es cierto? Va a estar dado en este caso por la masa de este gas etano, o sea, carbono 2, hidrógeno 6, y dividido entre el peso molecular también de este gas, ¿no? Carbono 2, hidrógeno, hidrógeno 6. ¿No es cierto? Ahora bien, si bien tenemos el dato de la masa de este gas, pero ¿cómo calculamos ahora su peso molecular? Su peso molecular vamos a calcular recordando los pesos atómicos que tienen estos componentes precisamente del etano, ¿no es cierto? Ahora, acá indico peso molecular, indico en este caso del etano, ¿no es cierto? Como la fórmula en este caso es carbono 2, hidrógeno 6, ¿no? Lo cual nos da la idea de 2 carbonos, ¿no es cierto? Y 6, en este caso, hidrógenos. ¿Sí? 2 del carbono sabemos que es 12, su peso atómico, ¿no es cierto? Y acá 6 por 1, ¿no? 1 es el peso atómico del hidrógeno. Acabamos de tener 12 por 2, estamos hablando de 24, ¿verdad? Y también del hidrógeno 6 por 1, en este caso tenemos 6. Entonces acá tendríamos 30 gramos sobre mol, ¿no? Es el peso molecular, en este caso del etano, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aplicando esta formulita, ¿no? Decimos entonces, por lo tanto, el número de moles del etano va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa de esta sustancia, estamos hablando de 12 gramos, ¿no? 12 gramos, ¿no es cierto? Dividimos entre el peso molecular de este gas, aquí ya lo tenemos calculado, estamos hablando de 30, ¿no? 30 gramos en este caso sobre mol, ¿no es cierto? Y realizando esta operación, notamos que vamos a tener 0,4, ¿no ven? Directamente moles colocamos. Acá nuevamente, ustedes notarán, gramo con gramo se va a simplificar. Y dividiendo 12 dividido 30 nos da 0,4. ¿Está claro? ¿Sí? Procedemos de manera similar con el butano, ¿no es cierto?
Decimos entonces, en este caso, para el butano. ¿Qué pasa para el butano? El número de moles, en este caso del butano, precisamente, bueno, estamos hablando de carbono 4, hidrógeno 10, ¿no? Va a ser igual a la masa de este elemento del butano, ¿no es cierto? Dividido entre su peso también molecular, ¿no? Hablamos de carbono 4, hidrógeno 10. Ahora, peso molecular. Indicamos del butano. Peso molecular, decimos del butano. ¿Cómo calculamos este peso molecular del butano? Fíjense bien. Bueno, como la formulita está dada con carbono 4, hidrógeno 10. ¿No es cierto? Entonces acá vamos a tener 4 carbonos, o sea, 4 por 12, sabemos que es igual, 48, ¿verdad? ¿No es cierto? Y luego 10 hidrógenos, ¿no? Que colocamos 10, pero del hidrógeno su peso atómico es 1. Entonces acá vamos a tener 10 nada más. ¿No es cierto? Y por lo tanto, realizando esta suma, el peso molecular del butano, fíjense bien, es 58 gramos sobre mol, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya va a ser posible calcular el número de moles, en este caso, de este gas, es decir, del butano, ¿no es cierto? Acá del butano, ¿no? Si conocemos la masa, fíjense, la masa nos indica que es 29. Acá tenemos 29 gramos, ¿sí? Pero dividido, en este caso, entre el peso molecular, que es 58. 58 gramos, gramos mol, ¿no? Si hacemos esta operación, 29 dividido 58, 0,5, ¿no? 0,5, en este caso, mol, o moles, ¿no? Porque nuevamente se va a simplificar gramos con gramos. Y se tiene este resultado precisamente. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a sumar el número de moles total. ¿Sí? A ver, entonces vamos sumando esta cantidad total de moles que se tiene en esta mezcla. ¿No es cierto? Entonces indicamos, bueno, otra vez se nos va acabando el tiempo, jóvenes. 10 minutos de descanso y volvemos. Acabamos este ejemplo, ¿sí? Bien, jóvenes, 10 minutos.